Amigos, sean todos bienvenidos a este programa. Qué bueno es poder compartir con ustedes y poder llegar hasta sus hogares. Es una bendición del Señor que podamos compartir la palabra de Dios y que la podamos hacer vida en nuestra vida. Por eso yo los invito a que se dispongan en este ratico de oración, de reflexión y de meditación de la palabra. Y vamos avanzando en el tiempo ordinario. Ya estamos en el domingo 15º de este tiempo especial que nos proporciona la Iglesia. Y vamos a meditar el Evangelio de este domingo, que nos hace centrar muy bien en lo que significa nuestra vocación cristiana, en lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Porque hay una pregunta de sentido que aparece aquí en este Evangelio: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor, a través de una parábola, como es la parábola del buen samaritano, nos da la respuesta. Qué bueno que nosotros hagamos vida a la palabra de Dios, la meditemos en casa, la compartamos con la familia y asiduamente oremos con ella. Por eso les voy a meditar el Evangelio, después de proclamarlo, que es tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y para poner a prueba a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué he de hacer para tener herencia en la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino y montándole en su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del buen samaritano está situada en el contexto de una pregunta trascendental, fundamental y de sentido. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Es una cuestión y una pregunta esencial a todo ser humano. Nos hacemos esta pregunta constantemente. Y si nosotros tenemos conciencia de nuestra finitud, por supuesto que esta pregunta tiene que aparecer en nuestra vida. Pero lo que debemos hacer también es tener claro que para los cristianos no solo es el título y el nombre como tal, sino las obras que realizamos. Dios nos tiene en cuenta nuestras obras de misericordia, nuestras obras de caridad. Es saber atender al hermano que necesita. En las obras de misericordia espirituales y corporales, nosotros practicamos verdaderamente la justicia y la caridad. Cuando atendemos al hermano que sufre, a aquel que pasa necesidad, a aquel que no tiene para comer, a aquel que no tiene vestido, a aquel que está privado de la libertad, a aquel que padece alguna enfermedad. Es Dios actuando y obrando a través de nosotros. Por eso la tarea
es para cada uno de los cristianos, pero la tarea con un compromiso, hacer para que siendo auténticos cristianos alcancemos la vida eterna en plenitud. Qué bueno también que no solo nos quedemos en las obras de misericordia corporales, porque también están las obras espirituales. Orar por los demás, orar por los difuntos, pero también sufrir con paciencia las debilidades de los demás. A veces nos cuesta mucho sufrir con paciencia las debilidades del otro. Aprendamos la paciencia y la podemos aprender cuando la pedimos al Señor, porque el Espíritu Santo nos puede conceder esa gran virtud. El Señor pone en esta parábola en contraposición a los sacerdotes y los levitas con los samaritanos, porque recordemos que los judíos no se hablaban con los samaritanos, no tenían buenas relaciones con ellos, los consideraban impuros. Y el sacerdote y los levitas eran los encargados del culto, los encargados del templo, los encargados de la parte religiosa. ¿Qué tal que nosotros estemos en esa misma situación? Que estemos viviendo aparentemente con Dios, frecuentando los sacramentos, orando, haciendo algunas obras, pero tal vez estemos despreciando a nuestros hermanos porque son de otra clase social, porque son de otro grupo político, porque son de otra familia. ¿Qué tal? Que eso no pase con nosotros, porque Dios no hace acepción de personas, sino que Él acepta a todos con agrado, porque a todos nos ama y quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Este evangelio de hoy, del buen samaritano, nos hace entender con total claridad que el prójimo es aquel que está próximo a mí, aquel que está cerca, pero también aquel que está lejos o al que yo hago lejos porque lo aíslo de mi vida y no obro con caridad en el momento oportuno con él. Pidámosle al Señor que esta pregunta que le hacen a Él, también nosotros la hagamos, pero demos respuesta en nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras obras, y así podamos alcanzar lo más preciado que un cristiano quiere alcanzar, la vida eterna. Que el Señor nos bendiga en este domingo 15 del tiempo ordinario y nos haga cada vez más dignos del nombre que hemos recibido en el bautismo, siendo cristianos, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, en el reino celestial. Que el Señor derrame la bendición sobre ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un feliz domingo en el Señor.